Juan Diego, gracias por estar acá. Y queríamos escuchar un poco parte jurídica. ¿Cuál es el alcance de esta reforma que dice la dictadura de eliminar la doble nacionalidad? Bueno, a ver, yo creo que es importante explicarle a la gente, Lucía, un par de cuestiones, ¿no? Yo no me voy a meter a la violación de todas las formalidades del procedimiento de reforma que hubo ayer, ¿no? En el sainete ese de la Asamblea en Niquinomo. Pues solo decir que esto es manifestación de la ruptura de la continuidad jurídica del Estado tras la reforma de enero del 25, es decir, de este año. Pero a ver, dos cosas como antecedente histórico. A mí me parece, esta es mi opinión personal, de que con esta reforma ellos están volviendo a la forma en la que estaba concebida el derecho de nacionalidad en la Constitución de 1987. Establecía exactamente lo mismo de lo que establece o de lo que quedó establecido en primera legislatura en el artículo 25 de la Constitución, que es que ningún nicaragüense, a ver, que el nicaragüense que obtenga una segunda nacionalidad de forma voluntaria pierde la nacionalidad nicaragüense, decía la Constitución del 87, hoy día se elimina el tema de la voluntariedad, ¿verdad? Que es un poco discutible. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que ellos están volviendo a esa redacción original que luego fue modificada en la reforma del Pacto del 2000 que estableció que la nacionalidad nicaragüense no se perdía por el hecho de adquirir otra nacionalidad, que tenía un fundamento político electoral en ese entonces, ¿verdad? Que era garantizar la participación política de los funcionarios, de los militantes liberales, ¿verdad? Que en los años 70 y 80 se habían ido de Nicaragua y que habían adquirido una segunda nacionalidad. Punto. Ok. Dicho eso, ¿cuáles son, digamos, los efectos principales? Primero, a mí me parece que establecer una doble prohibición electoral en el momento en donde se pueda aperturar de alguna manera la competencia política para los nicaragüenses que han sido declarados traidores a la patria y desnacionalizados y que han adquirido una segunda nacionalidad. Es decir, además se le establece una segunda prohibición. No solamente la prohibición de traidor a la patria, sino también la prohibición de que como adquiriste una segunda nacionalidad, dejas de ser nicaragüense y en consecuencia perdes tus derechos políticos. Me parece que esa es uno de los principales efectos. Y lo segundo tiene que ver, ¿verdad?, con los nicaragüenses apátridas de facto. Vos de alguna manera lo estabas mencionando. ¿Y qué es lo que está buscando la dictadura? Los nicaragüenses apátridas de facto hoy día están en un limbo jurídico. ¿Por qué? Porque les impiden entrar a Nicaragua, porque no tienen pasaporte, porque los pasaportes no se los han renovado, no tienen documentos de identidad, ¿verdad? Entonces la dictadura lo está obligando para mantener su configuración de sujetos de derecho, ejercer sus derechos de la personalidad, lo está obligando a adquirir una otra nacionalidad, ¿verdad? De tal manera de que la patria de facto pasa a ser una patria de jure, es decir, con algún tipo de legalidad. Y desde luego aquí sí podemos hablar de algunas violaciones a algunas convenciones internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para reducir los casos de apatridia, etcétera, ¿verdad? Claramente están afectados los apátridas de facto. Y termino con lo siguiente, con ese centenar de miles de nicaragüenses que vos acabas de mencionar que han vivido históricamente en Costa Rica y tienen la nacionalidad costarricense, en España, en Estados Unidos y demás. ¿Qué pasa con ellos? Yo creo que, bueno, puede haber una finalidad económica como vos estás señalando, pero yo voy a terminar mi apreciación con lo siguiente. A ver, me parece que en ese caso concreto la finalidad es no necesariamente que los efectos prácticos de la desnacionalización se manifiesten, ¿no? Sino es, uno, la imposición absoluta del terror a estos ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, porque me parece que en la práctica es muy poco probable que ellos puedan, por ejemplo, determinar con exactitud cuántos nicaragüenses han adquirido una segunda nacionalidad, porque esos registros no los controlan. Ese registro lo controla el país que otorga la nacionalidad, salvo aquellos casos de ciudadanos nicaragüenses que han entrado a Nicaragua con el pasaporte de la segunda nacionalidad, ¿verdad? Que deben de ser menores, me parece a mí. Pero digamos, el efecto práctico de la desnacionalización me parece que es menor. En cambio, lo que buscan es imponer el terror, desde luego, el temor de lo que significa ser apátrida, de lo que significa no tener nacionalidad nicaragüense. ¿Y qué significa? Que te persigan a tu familia dentro de Nicaragua. En efecto, como vos señalabas, que te confisquen los pocos bienes que estas personas puedan tener, de que no puedan regresar a Nicaragua y además de eso, si regresan a Nicaragua, tengan presente de que esto se traduce en persecución, en criminalización, en cárcel y en un tendencial
digamos, destierro o la privación de las pensiones de la gente que tiene pensiones. Entonces, de alguna manera, yo quiero dejarlo ahí con estas tres explicaciones que me parece para tres sectores distintos, pero que creo que es un poco más complejo porque tiene que ver también con los nicaragüenses de segunda nacionalidad, no de primera, es decir, no nicaragüenses de origen que residen en Nicaragua, y luego, desde luego, esta incoherencia y tratamiento desigual de los nicaragüenses como nacionales de origen con respecto a los nacionales de otros países centroamericanos que también están afectados en la reforma. Y precisamente culmino con el tema de la apatridia, por ejemplo, ¿verdad? A los apátridas de facto, precisamente para que le genere efecto esta reforma es que eliminan, ¿verdad?, la vigencia de los tratados internacionales bilaterales que Nicaragua haya suscrito en materia de nacionalidad con un segundo país al amparo de la reciprocidad. Sí, la gente me ha preguntado, estoy en Nicaragua, yo soy nacido en Nicaragua, tengo otra nacionalidad también. ¿Cómo queda ahora mi situación jurídica dentro de Nicaragua? Voy a ser ahora residente, voy a ser extranjero en mi propio país donde nací. Bueno, vuelvo, a mí me parece que existe una posibilidad, no solamente de que la categoría migratoria pase de nicaragüense a residente extranjero, ¿no? Pero depende de si la dictadura sabe o no sabe que esta persona es nacional también de un segundo país, ¿verdad? Mi opinión, creo yo, que hay una serie de complejidades para que lo sepan. Es decir, estas personas ahora lo que tienen que hacer es no andar diciendo de que son nacionales de, qué sé yo, de Costa Rica, de España, ¿no? Claro, hay otro factor y es que en algún momento lo pudieron haber socializado y por el control que la dictadura tiene, en algunos casos sí debe saberlo, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar. Yo no puedo decir qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Es decir, puede ser de que ahora se reforme la ley de migración extranjería la semana que viene, ¿verdad? Y tras esa reforma de migración extranjería empiece a notificar resoluciones a estas personas, ¿verdad? Cancelándole su nacionalidad nicaragüense, despojándolos de su nacionalidad nicaragüense, más bien, y luego dándole un plazo perentorio para que se vaya del país o un plazo perentorio para que pueda optar a otro tipo, perdón, de categoría migratoria, ¿no? Pero sí, claro, la dictadura ahora mismo ha promovido un limbo jurídico y promovido el limbo jurídico manifiesta la discrecionalidad y manifiesta la discrecionalidad del campo perfecto para la arbitrariedad en el despojo de las nacionalidades, en la confiscación, en la persecución, etcétera. Bueno, solo para terminar el bloque con vos, ¿qué puede hacer la gente? Es la gran pregunta. Ante tanta arbitrariedad, ilegalidad e impotencia que hay dentro de Nicaragua, ¿qué pasos jurídicos se tendrían que hacer? Mira, en Nicaragua hablar de pasos jurídicos, de protección jurídica es fábula, porque no hay Estado de Derecho, porque no hay institucionalidad democrática y porque los derechos fundamentales con el desmembramiento constitucional de enero quedaron conculcados absolutamente, ¿verdad? Yo creo que lo que la gente puede hacer primero es, desde luego, pues actuar con muchísima prudencia. Quienes están en el extranjero y piensan ir a Nicaragua de vacaciones, la prudencia indica y llama a que no lo hagan, ¿verdad? Quienes están en Nicaragua y tienen otra nacionalidad, la prudencia indica de que actúen con cautela y tengan, digamos, medianamente su movilidad reducida, incluso para salir de Nicaragua, ¿verdad? Porque ya no tienen posibilidad incluso de entrar con otro documento de viaje, es decir, con otro pasaporte. Y lo otro me parece que es un poco más político. A mí me parece que los nicaragüenses, las nicaragüenses tienen que continuar resistiendo silenciosamente. La dictadura hace estas cosas, Lucía. A mí me parece importante porque la gente resiste, aunque sea de forma silenciosa, al régimen Ortega Murillo. Y contrario a lo que muchos podamos creer o muchos puedan creer de que la dictadura está fortalecida, a mí me parece que no. Es decir, hay algunos presupuestos que el régimen no puede garantizar desde luego y por eso lleva adelante estas reformas totalmente confiscatorias de los derechos
fundamentales, ¿verdad? Y la obligación de quienes estamos afuera, me parece a mí, es llamar al rechazo de esta reforma constitucional leonina para los derechos de los nicaragüenses, ¿verdad? Y evidentemente la reforma de enero del 2025, ¿no? Me parece, sí, un paso importante, digamos, alrededor del material probatorio, esta reforma para encaminarse a la vía de rendición de cuentas en tribunales internacionales, no solamente por los apátridas oficiales, en el sentido oficiales declarados judicialmente que constate esa declaración, sino también ahora hacia los apátridas de facto, desde luego haciendo un ejercicio más hermenéutico de integración normativa en exposición, digamos, jurídica de este tipo de casos ante órganos internacionales. Es algo también, imagínate, el nicaragüense, ellos mismos, Juan Diego, venden de que Nicaragua prospera porque tiene tantas remesas familiares y le niegan el derecho a ese nicaragüense que está afuera ser nicaragüense, pero sí reciben su remesa. Es hasta inmoral eso. Moralidad, ética, justicia son valores, principios que no existen en la familia que se aguarda y se esconde en el Carmen, ¿verdad? Es claro, es decir, es ver al ciudadano no como tributario y como persona que contiene y es titular y ejerce derechos, ¿verdad? Sino ver al ciudadano como un instrumento que le genera a ellos utilidades para poderse sostener en el poder. Pero más aún, voy a poner el ejemplo del caso de los centroamericanos. La reforma dice que los ciudadanos, mantiene intacto que los ciudadanos centroamericanos que opten a la nacionalidad nicaragüense no necesitan renunciar de la nacionalidad del país centroamericano del cual proceden, ¿verdad? Pero los nicaragüenses sí dejan de ser nicaragüenses, dejan de ser centroamericanos además, ¿verdad? Es un tratamiento totalmente desigual al nacional de origen nicaragüense con respecto al extranjero, por muy centroamericano que pueda ser. Es decir, desde luego esto viola el principio de igualdad y no discriminación en el sentido de que los nacionales y los extranjeros tienen los mismos derechos exceptuando los derechos políticos. ¿Cuál es el derecho político principal? Que es el que genera una serie de efectos jurídicos o una serie de vínculos jurídicos políticos entre el ciudadano y el Estado, la nacionalidad, ¿verdad? Y esto también está consagrado en una serie de instrumentos internacionales, ¿verdad? Entonces, podemos ver que es una dictadura que hoy coloca a efectos de nacionalidad encima a los extranjeros que a los nicaragüenses, ¿verdad? Pues de tal manera de que yo estoy de acuerdo con lo que está señalando y es inmoral, totalmente inmoral, el tema de que desnacionalizo y despojo de la nacionalidad nicaragüense a 1 millón de nicaragüenses, pero yo seguimos recibiendo la remesa porque esto nos permite tener una sostenibilidad macroeconómica, mantener la divisa y generar e incentivar el consumo. Esa es la perversidad con la que actúan, digamos, los Ortega Murillo.